¿Cómo están, amigos y amigas en toda la provincia, el país y en donde usted nos puede escuchar a través de las redes sociales? Aquí inicia nuestro programa con un personaje más que nace desde nuestra provincia de Esmeraldas y que se proyecta hacia el mundo por lo que ha podido hacer en la vida de manera destacada. Está con nosotros María Luisa Tenorio Aguirre. Nosotros consideramos que su trabajo ha sido muy importante para nuestra sociedad y queremos conocer esa otra faceta de ella. María Luisa, ¿cómo está? Gracias por aceptarnos en nuestro programa. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Primero permítame agradecer a ti, Lenín, por la confianza y por la oportunidad que me dan de compartir parte de mi vida con la comunidad esmeraldeña. Y a propósito, siempre para conocer esa otra faceta que por lo general no se da en otras entrevistas en los medios de comunicación, empezamos con esto. ¿Cuándo y dónde nació María Luisa? María Luisa nace en Esmeraldas un 21 de enero del 56, en las calles Eloy, Alfaro y Mejía. Justamente, de acuerdo a lo que mis padres me relatan, mi padre compró un chalet viejo que había allí porque mi mami vivía antes en Las Palmas y me trajo acá trajo a mi madre acá y justamente ella estaba embarazada. Entonces, como ya mi hermana estaba y venía una segunda niña, en la casa que vivían era muy estrecha, entonces vino a vivir acá y allí en esa esquina nací yo con el doctor Segundo Salas Mesa. ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, mi papá fue Juan Luis Tenorio, un comerciante muy conocido y querido en esta tierra, y mi madre, doña Idofelia Aguirre, una mujer a pesar de que tenía estudios secundarios, porque ella estudió en Colombia, porque sus padres eran colombianos, no pudo desarrollar ninguna actividad de índole laboral, pero se dedicó exclusivamente a cuidarnos en nuestra casa. ¿Cuántos hermanos? Realmente yo tengo 6 hermanos, tuve 6 hermanos, una ya falleció, mi hermana mayor, Esmeraldas. Después tengo a Luis Fernando, que ustedes lo conocen, claro. Luis Fernando, que también es un docente, sí. Y tengo 3 hermanos más, total somos 4 y con Fernando 5 vivos tenemos ahorita. Acá en mi casa, porque usted sabe que mi padre era un Juan Tenorio, y entonces en mi casa somos 4. Ofelia, que es la mayor, que ustedes también la conocen, la quien les habla sigue, y después tengo 2 hermanos, Aníbal y Alberto Darwin Tenorio. ¿Cuántos hijos? Tengo 3 hijos. Vico Alfredo, que muchos lo conocen. Lo conocemos a Vico Villasís, un gran amigo, sí. Exactamente, mi hijo es el mayor. Después tengo a Zayla, Gimabel y Luis Giovanni Reina Tenorio. Tengo 3 hijos. ¿Nietos? Nietos tengo 3 también. Lo tengo a Viquito, justamente el hijo de Vico, también a su niña, Dianita, y el hijo de la niña hija de Luis Giovanni, que se llama Macarena Reina, la última. Usted es casada con un hombre que también aprecia mucho la sociedad esmeraldeña, muy popular entre sus amigos, también docente universitario, conocemos como el Flaco Reina. ¿Cuántos años casada con Lucho Reina? Vamos a cumplir 39 años de casados. 39. Tenemos 40 años casi caminando, caminando juntos, sí. ¿Cómo fue la niñez de María Luisa Tenorio? Bueno, tengo que decirlo con humildad, pero con mucha satisfacción. Yo tuve una niñez muy alegre porque mi padre y mi madre fueron muy responsables. Me crié en un barrio acogedor, yo me crié ahí justamente en las calles Eloy, Alfaro y Mejía. Era muy amiga de los Mosqueras, de los Torres, los Mosqueras, los llamados robapavos, muy conocido en ese sector, justamente Anita Ellen Osorio, todo. Había una gallada, los hermanos de Benito Reyes. Ah, ya. Los hermanos de él, los menores, esos fueron nuestros amigos del barrio. Y usted sabe que antes, qué diferente que era la sociedad. Pasa el tiempo, bueno, es verdad que vamos incurriendo, vamos tomando nuevos modelos, nuevos esquemas, pero en ese momento que vivimos era un ambiente de respeto, de hermandad. Los varones nos cuidaban a nosotros, nos veían como sus hermanas y entonces compartíamos mucho, muy alegremente, desde muy niños hasta jóvenes. ¿Dónde estudió? Yo estudié en la escuela 5 de agosto. Ah, en la escuela 5 de agosto. Sí, señor. Allí hice de primero a sexto grado. Pero antes estuve en el Jardín Montessori. Ah, en el Jardín Montessori. En el Jardín Montessori yo tuve la oportunidad de estar de 4 años,
3 años y pico, yo ya fui la primera vez porque lloraba que mi hermana iba y a mí no me dejaban entrar. ¿Quién, Ofelia? Ofelia iba al jardín y a mí no me dejaban entrar y yo lloraba y por último me metieron de oyente. Entonces la maestra dijo que estaba en condiciones porque ya estaba terminando el año próximo me recibieron y yo concluí mi jardín y yo estuve en 5 años, ya estuve en la escuela. Entonces después estuve en el colegio 5, de primero a tercer curso, y luego me fui al colegio Luis Vargas Torres, por eso soy bachiller en Ciencias de la Educación, fui graduada de maestra, donde recuerdo algunos maestros que sirvieron mucho en mi formación profesional. Usted se graduó entonces lo que conocíamos como normalista. Claro, yo era normalista. ¿Y trabajó dando clases, no esta etapa de la universidad que ya vamos a hablar, sino que trabajó en alguna escuela primaria? No, no trabajé porque cuando me gradué, yo no sé si me quedé con alguna frustración o con algún anhelo que mi padre quería verme, mi mamá, porque mi mamá era la secretaria, ella era secretaria graduada en ese ámbito. Entonces yo volví al 5 de agosto, a cuarto curso. Así, sí, a querer seguir con contabilidad, pero no lo terminé, no, porque en eso mi madre también tuvo la oportunidad de mandarme a estudiar a Quito y como ese era mi anhelo, entonces me fui. En octubre yo me fui a estudiar a Quito. ¿Y usted en la universidad la hizo en la universidad la hice en la Universidad Central del Ecuador, sí, gracias a Dios. Allá estuve de primero a cuarto año, fui también allá becada. Eso me ayudó mucho porque usted sabe que el estudiante cuando va para allá no tiene todos los recursos suficientes, más aún cuando mi padre había fallecido. Entonces, justamente por la responsabilidad que asumí en mis estudios me dieron una beca y eso me sirvió de mucho en la formación mismo. ¿Quién le becó? ¿El Estado? No, la universidad como tal. La universidad como tal. Primer año yo alcancé un nivel de puntos, creo que había que sacar un mínimo de puntaje. Alguna vez alguien me dijo, si usted tiene un puntaje X, tienes opción a una beca en segundo año. Y entonces fui becada segundo, tercero y cuarto año. Y no es fácil, hay que reconocer eso, no es fácil que un esmeraldeño fuese becado en la sierra, en una universidad en la sierra, en esos tiempos y tan grande como la Universidad Central. Dios me permitió alcanzar eso. En verdad que no fue fácil. Debo decirte que cuando llegué a Quito y oía las clases, sobre todo de cultura general, sentía un vacío tremendo. Yo no sabía de qué estaban hablando, sino que luego me iba a la biblioteca, leía, me inteligenciaba bien, recién entendía de lo que estaban hablando, pero al otro día, cuando el maestro preguntaba de qué hablamos ayer, yo alzaba la mano y ya exponía y decía y aportaba. Pero era porque tenía una retroalimentación. Eso creo que me fue permitiendo que los maestros me vayan viendo como una estudiante que quería formarse de la mejor manera. Y allí, desde el primer año, yo recuerdo que es mi mentor, José Roballo, él decía, María Luisa, tienes que graduarte para ir a estudiar, para ir a trabajar a la Universidad de Esmeraldas, que necesita un profesor de trabajo social. Siempre me acuerdo de eso. Vamos un poquito más atrás, porque aquí conversamos de todo un poco. En esos años, sus primeros años de vida, es decir, cuando ya hasta cuando entró a la adolescencia, ¿cómo era Esmeraldas? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda de esos años de Esmeraldas frente a la realidad de ahora? Bueno, era un Esmeraldas tranquilo, sano. Yo recuerdo que nosotros salíamos, íbamos al teatro, al doble, que antes había los viernes que eran dobles, las películas dobles. Y veníamos, ¿y quién iba a asaltar? No había quien asalte, no había quien, por lo menos esos barrios eran centrales, entre paréntesis, pero ahora no hay lugar seguro, en cualquier parte está la inseguridad. Y entonces yo sé que ha aumentado la pobreza y por ello, si la pobreza aumenta, se incrementa también la inseguridad. Pero algo tenemos que hacer, algo hay que buscar. Yo sé que la educación es el único medio de superación que tiene el hombre. Y entonces hay que darle un mayor énfasis a esa educación, porque no es cuestión de solo alcanzar el título, es cuestión de que, como decía un amigo, no que la universidad o la escuela pase por las personas, sino las personas pasar por la escuela, para que aprendan no solamente el aprender a desarrollar una actividad técnica, sino que aprendan los valores morales, culturales, cívicos, que son tan importantes y que en los últimos tiempos se han echado de menos y que por eso no podemos nosotros, yo diría, alcanzar niveles de cómo comportarnos adecuadamente frente a los demás o frente a las circunstancias que la vida nos presenta. ¿A qué maestros o maestra recuerda usted de esa época que le haya como marcado en la vida el camino o que haya influido en el camino que usted fue tomando en su vida? En el colegio Ana María Quiñones,
Doña Emérita. Usted fue El señor alumna de doña Iriarte, Emérita. tuve el placer de tener unos ilustres maestros. El señor Iriarte, Así es. Ronald Murillo. A Ronald Era Murillo profesora también. de pedagogía, sí señor, y era un maestro, él aprendí, con él hice hasta prácticas. Él se ha de acordar perfectamente de mí, yo también fui muy terrible con él, pero en cambio fueron maestros que hicieron. Segundo Estupiñán también fue un buen maestro, profesor mío, y algunos otros que se me escapan y no quisiera, por no dejar algún espacio vacío, pero mira que rápido tú me nombras y se me vienen a la mente, porque son maestros que dejaron huella en el colegio. Sabemos que usted incursionó en el básquetbol, incluso la talla que tiene. ¿Y cómo se dio eso en María Luisa Tenorio? Ay. Bueno, realmente, en la época que yo era joven, estaba pues ese equipo arrollador de Novia Villasís, Pilar, Mercedes, todas ellas estaban de moda. Entonces, y lo hacían muy bien, eran campeonas a nivel nacional. Y yo recuerdo que mi tía Modesta, la mamá de Amelia Mejía, que también fue jugadora, nos invitó un día a ver un partido de básquetbol. Y nunca se me ha escapado de la retina. Yo vi el primer ataque, un quiebre rápido, que se llama en el básquetbol. Se la pasan a Nubia Villasís, ella se la pasó por detrás la bola, se encanguró un poco y la metió un espectáculo de canasta. Y el coliseo se puso de pie a aplaudir y a gritar. Eso me impresionó, eso me encantó, me gustó. Y desde allí yo comencé en el colegio a jugar en el recreo básquetbol. Algún rato Marco Sáenz me vio, que a él le gustaba también el básquet, y me comenzó a enseñar. Tal vez vio en mí alguna condición, me comenzó a enseñar y después me integró al equipo del colegio, y ahí ya fue desarrollándose en mí el deseo de jugar básquetbol y de hacerlo. Luego de eso permitió pues de que alguna vez me llamen a la selección de Esmeraldas, jugué en el Club 5 de Agosto, pero ese fue un deporte que yo lo desarrollé con mucha dificultad, porque a mi padre no le gustaba. No le gustaba. Pese a que él jugó básquetbol, fíjese, de joven. Yo, de acuerdo a los estudios de Julio Estupiñán, sus libros, él dice que mi papá conformó un equipo de básquetbol, pero no, a él no le gustaba porque él temía, él había puesto sus esperanzas en que yo iba a estudiar. Y él temía de que por el básquet yo deje los estudios, porque si usted hace un poquito, hacemos de remembranza, antes los deportistas se dedicaban exclusivamente a jugar y casi no empujaban el estudio. Entonces Sí, yo creo que él no quería eso, entonces él no quería, yo iba a entrenar con dificultades, a mí me escondían los zapatos, entonces tuve siempre dificultad para hacerlo. Y para ir a jugar a otra parte era una odisea, había que ir a una delegación a pedirle permiso. Yo me decían, allá viene mi papá, yo corría a coger mi cuaderno para que él me viera que estaba estudiando y ganando puntos para que me dejen ir a jugar. Entonces siempre tuve tropiezos, pero sin embargo, gracias a Dios, alguna vez no fue bien, pude ser hasta capitana del equipo de Esmeraldas, quedamos campeonas a nivel nacional aquí, entonces después me llamaron a la selección del Ecuador, 2 veces juvenil, ¿no? Juvenil. Pero en esto, cuando yo estaba en 6º curso, mi padre fallece y se me vino un pensamiento malo, te soy honesta. Cuando él estaba muerto, a mí se me vino y yo dije, ahora sí voy a poder ir a jugar porque a mi madre la convenzo. Entonces cuando reaccioné, yo dije, qué pensamiento pésimo se me vino a mí y me autocastigué. Y dije, no juego y no jugaré más porque a mi papá no le gustaba. Y yo no quise ir y no fui a la selección. Que hubiera tenido posibilidades de ir, fueron campeonas bolivarianas, mis amigas fueron, todas mis compañeras volvieron. Hubiera sido parte de ese equipo, pero no me arrepiento, porque gracias a Dios a lo que él me empujó en los estudios me fue bien. Y miren que después ahora, cuando yo me jubilo, Pilar me invita a jugar nuevamente, entonces no se ha perdido nada. En la vida el Señor tiene todo previsto. Vamos a algunos cargos que usted ha ocupado en Esmeraldas. Usted fue a la universidad y estudió trabajo social. Esa como que ha sido su vida y su pasión. Es muy recordada en la universidad, en el área de trabajo social, aunque incluso fue vicerrectora de la universidad. ¿Cómo llegó, después de ser trabajadora social, a vincularse a la docencia en la universidad? Precisamente como yo te indicaba, había un profesor que siempre decía de que en la universidad se había creado la carrera en Esmeraldas, ya de trabajo social. Después que yo me fui, a los pocos meses o al año se creó la carrera en Esmeraldas. Y es verdad que habían profesores de la sierra, pero siempre había una dificultad porque
ellos como que querían regresarse para allá y siempre había como un vacío que requerían uno más. Y él me molestaba a mí. Entonces cuando vine, justamente, yo recuerdo de una persona que me ayudó, porque cuando obtuve el título, y me dijo, vamos a hablar con el señor Arcesio Aparicio, era en esa época el rector. Entonces, doña Inma Valle, que yo la quiero mucho, y ella le debo, y ella fue a hablar con él, y cuando ya vio mi currículum, él dijo que me iban a dar un contrato para aprobarme, y efectivamente yo estuve contratada 3 meses, después llamaron a un concurso de mérito, de oposición, algunas personas tuvimos aspiración, y gracias a Dios, yo, ¿sabe qué me acuerdo siempre? De un señor Donoso, él era supervisor de aquí, de Esmeraldas. Nunca me olvido, mira lo que es en un momento preciso la seguridad que alguien puede imprimir. Yo estaba hablando, defendiendo mi tema que me había tocado, y él estaba en las ventanas esas, tú sabes que son de hierro en la universidad, y él de acá me hacía como que estaba bien, como que reafirmaba lo que decía, y eso me fue dando un aplomo y una tranquilidad que me permitió ganar el concurso, y gracias a Dios eso permitió que ingrese a esa universidad, Vargas Torres. Allí tuve muchas oportunidades con el tiempo, con trabajo, porque yo soy una apasionada del trabajo social, soy apasionada, yo digo que trabajadora social voy a ser hasta que muera, siempre estoy presta para ayudar a quien lo requiere, aunque no tenga sueldo, horario ni nada, a mí me gusta hacerlo. Entonces, ahí alguien vio cualidades y me dieron oportunidad de ser subdirectora, fui directora 3 veces de la escuela, de la carrera de trabajo social. Decana fui 2 veces. Decana 2 veces, después fue vicerrectora. Ya vamos a ir a eso, pero hubo un tiempo muy importante en el trabajo social, una etapa muy importante en el trabajo social de la universidad que llegó a tener hasta reconocimiento nacional en trabajo social, como también en su momento en la Facultad de Agropecuaria. ¿Qué es lo que, cómo lo lograron? Porque parece que se hizo un buen equipo. ¿Cómo lograron? Háblenos un poco de eso que puede servir incluso como norte o como para que se rescate eso en nuestra universidad. La verdad, primero fue un compromiso que hubo. En esa época cuando comenzamos estaba Marcia Loaiza, doña Carmen Inés Tenorio, Marixa Rodríguez. Con ellas iniciamos, hay que decirlo. Después se incorporó Lida Olmedo, que son gente que le dimos amor a esa profesión, entrega. En ese balcón a los últimos años yo, por ejemplo, si se me venía alguna chispa de que podía ser parte del perfil de la carrera, me levantaba a la 1, 2 de la mañana, al computador lo tenía presto. ¿Por qué? Porque uno se queda dormido y al otro día, ¿qué fue que pensé? No, yo si se me venía la idea, venía y lo metía de una vez a la información que requería. Y esa pasión no solamente la viví yo, la vivieron las compañeras, la vivió el personal administrativo. Porque recuerdo a María Auxiliadora, la secretaria eterna de Trabajo Social, esa casi era una trabajadora social. Sí. Ella ya usted le hablaba de una cosa, ella la cogía enseguida y avanzábamos. Nosotros a todo evento a nivel nacional e internacional participábamos. Y al comienzo yo recuerdo tanto que Benito Reyes dijo una vez, bueno, ¿hasta cuándo somos participantes? ¿Cuándo somos ponentes? Y él me retó a eso, y yo alguna vez desarrollé una ponencia y sirvió y me la tomaron. Y ya fui ponente a nivel nacional, después a nivel internacional, y ya no una vez, otra vez. Y eso a uno le va dando solvencia, yo diría, moral y solvencia profesional, para ya no solamente dar en clase o discutir con los estudiantes lo que otro ha hecho, lo que otro ha hecho en función de una experiencia, sino desde nuestro hacer, ya como profesional mismo, una experiencia viva que da en la profesión de trabajo social. No solamente es para ayudar a resolver la problemática social de otros, sino que eso la asume uno, para uno también, y resolviendo los propios. Y ahora sí, yo diría hasta con una predisposición anímica y corporal poder orientar a los demás. Subió al decanato o ascendió al decanato. Incluso yo recuerdo que en uno de sus decanatos, mire, me gradué como, defendí mi tesis, me gradué como periodista en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero usted llegó a ser vicerrectora académica de la Universidad Luis Vargas Torres. ¿Qué se pudo alcanzar en ese periodo en el que usted dio su aporte al más alto nivel en la universidad? Yo creo que lo más importante que hicimos en esa época, desde el vicerrectorado académico, fue el reglamento académico.
Mira que ahorita se me viene a la mente, pero así. Recuerdo que cuando presentamos el reglamento, que no fue producto solo de este servidor, no, yo tenía un equipo de profesionales atrás, como el doctor Salazar, César Saavedra, Manor Lord Villaquirán, ¿cuáles otros? Se me escapan al momento, pero ¿cómo se llama así? Y con ellos pensamos en que la universidad debía tener un reglamento académico, porque es verdad que la entidad como tal tenía un reglamento administrativo, sabían cómo manejar las cuentas, pero dijimos, la universidad es académica y tenemos que marcar un norte, cómo se va a crear una carrera, qué debe tener, qué deben hacer cada uno, cada profesión debe marcar un perfil para que los programas en esa época, ahora los sílabos, apunten a ese perfil que se requiere, pensando en que la universidad es el polo de desarrollo de los pueblos. Entonces, con todas esas aristas que nosotros anotamos, comenzamos con ellos a desarrollar un trabajo y lo hicimos en conjunto, no solamente con ellos, sino con los directores, los decanos, los subdecanos, subdirectores y hasta delegados estudiantiles, para que cada uno dé su visión de lo que requiere. Invitamos a profesionales, a personas del medio, de las empresas, para que ellos también aporten qué tipo de profesional querían. Y en función de eso desarrollamos un reglamento académico. ¿Cómo ve usted a la universidad, Luis Vargas Torres? Esmeraldas necesita de su universidad. La universidad no puede morir. Tiene dificultades a pesar de tantas luchas, me refiero en el sentido de llevarla hacia adelante. Pero ¿cómo ve usted a la universidad en este momento? A mí me parece que a la universidad le falta un poco más de compromiso de todos quienes hacen autoridad. No solamente la cabeza, esa es una, pero de todos quienes hacen autoridad. Porque la gente dice, no, a mí no me toca eso, a mí no. Por eso te digo, nosotros trabajamos en conjunto y ese conjunto permitió que la universidad alcance el nivel. Ahora también tiene que haber lo mismo. No solamente docentes, directivos, los estudiantes también. Mira, cuando un estudiante exige, tú eres maestro, Lenín, y yo fui maestra. Cuando el estudiante exige y viene a uno le pregunta, ¿qué lo obliga a uno? A prepararse más, a dar más, porque dice, esos estudiantes están al día en el tono. Yo me hacía mis autos y yo pienso en esto, si los estudiantes me están oyendo, los que fueron mis estudiantes me estaban oyendo y saben que no miento. Ellos entregaban mi programa de trabajo y decían, mañana vamos a hablar de tal tema, pero todos escuchamos las noticias. ¿Para qué? Para reflexionar sobre esa problemática social y ver desde qué punto nos puede servir el tema que vamos a tratar, cómo podemos encararlo. Porque si no vivimos en un mundo adverso, pues, y eso es lo que está faltando en la universidad, vincularse más con su sociedad. Y tantas otras cosas también de índole administrativo que no podría yo mencionar, te diría así directamente porque no soy parte de ella, no la conozco y cualquier cosa que diga sería mentira, pero es lo que a mí me parece desde afuera, que le he hecho un poco más de compromiso de quienes están no solamente dirigiéndola, porque él es la cabeza y tiene que hacerlo, es mi amigo, con él conversamos y todo eso, pero los demás tienen que apoyar, no porque yo no soy de este partido, yo te decía, ellos tienen que pensar que la universidad es un ente académico y tienen que unirse para las cosas académicas. Pueden tener diferencias para las políticas, porque podemos pensar diferente. Pero, sin embargo, eso era una fortaleza en la facultad, si usted recuerda. Nosotros, habían de diferentes grupos, pero cuando íbamos a trabajar, trabajábamos todos. Y a veces a las elecciones se iba en lista única porque llegábamos hasta acuerdos, exactamente. Y eso es lo que debe ser, pero no sé qué pasa. Yo sé que el hombre por naturaleza propende a uno querer ser más, y hay que de poner también actitudes. Yo sé y entiendo que todos quisiéramos ser, pero no todos podemos ser, y los que somos en un determinado momento tenemos que pensar que los demás también quieren y que los demás, exactamente, que los demás también necesitan. Yo digo que los demás también necesitan una oportunidad para demostrar también lo que saben. Interesante esta parte. Ahora, se jubiló María Luisa Tenorio, pero es decir, jubilado porque llega a la etapa, pero no se ha quedado tranquila. ¿A qué se dedica María Luisa en el campo laboral? Mirando que, aparte de que vive en un sector muy importante, muy tranquilo y muy acogedor, ¿qué hace María Luisa en estos años? Cuando yo me jubilé, realmente me metí a ayudar a mis hijos. Ahí sí fue, si ustedes recuerdan, a Vico se le hizo una persecución terrible, y yo sabía que ellos habían hecho sus cosas bien porque ellos se prepararon para eso, pero sabía también que había un desorden en la oficina, porque también como crecieron y crecieron rápido,
había un desorden. Y me metí a ayudarlos a mis hijos. Y la verdad que gracias a Dios, porque a Él fue que le pedí siempre sabiduría para poder enfrentar eso, cada reto que la vida me va presentando. Y pudimos salir con solvencia, con dificultad, poco a poco, pero fuimos saliendo. Me gustó también eso de la administración, he estado con ellos. Pero no cambia el trabajo social. No. Yo hasta allí recibí estudiantes. Un día, no ve que como tenía un poco de experiencia, esta es una anécdota y me río, en la cuestión de vinculación, y como la ley cambió y había nuevas normativas y todo eso. El último año yo lo hice con esa normativa. Entonces, cuando después me llama un día una chica que no se podía graduar porque le faltaba esto, que le faltaba lo otro, que no podía, yo le dije, me dice que si la podía ayudar, yo le dije que venga, que vaya. Y cuando, mi sorpresa, llegaron como el curso entero. Y en esa oficina le invadí dando trabajo social. Decían, ¿qué es esto? Pero les ayudé en su presentación del trabajo que requerían, porque había que presentarlo al MIES, un trabajo algo así de vinculación, como lo habían hecho. Y eso lo llena a uno, pues eso lo llena. Profesionalmente eso lo llena a uno, eso lo hice. Y después ayudando a mis hijos de lejos, pero ahora ya estoy retirada. Yo creo que ya les di... No es empresaria, no es asesora. ¿Cómo califica ese trabajo? Ellos dicen que, vea, mi mamá es la asesora, mi mamá es la que dirige, pero yo ya estoy un poco más de lejos. Antes estaba allí todos los días. Ahora no, yo voy cuando me necesitan. Me llaman, me dicen, mamá, venga, que necesitamos una cosa urgente. Entonces ahí yo voy. ¿Qué es? Que tenemos este problema, mira cómo planteamos esto. Entonces en lo que yo puedo doy mi orientación. Ustedes saben, los hijos unas veces escuchan, otras veces no escuchan. Pero por lo menos en la parte de lo poco, nada que he aprendido en la vida, cuando les explico y les digo que miren cómo puede suceder, me escuchan. Y entonces voy así una vez cada la semana. Ahora me decía uno y me molestaba y me decía, mamá, usted se va a jugar en vez de venir que la necesitamos el día miércoles en la oficina. No, me voy a mi juego. El lunes que venga, ahí vengo a ayudarles, pero antes no. Algunas preguntas que esperamos que nos las responda, ya sea con una frase, con una palabra o con una rápida reflexión. Precisamente para María Luisa, ¿qué es estar jubilada? Estar en recreo. ¡Ay, recreo interesante! Ser mamá. Un milagro de Dios. Ser abuela. Un regalo de Dios. Porque sé que tiene como que tiene una nietecita de pocos pequeñita meses. Que me tiene loca. Mi nieta mayor también, ella dice, en ciertas cosas yo me parezco a mi marachita y eso me llena de placer. Y es verdad que como que ahí es doble mamá, o sea, como que el amor se acrecienta con más fuerza. Sí, uno como que, yo no sé, siento que me proyecto a través de ellos. Peor cuando aprenden algo que yo les he indicado. Sobre todo mis nietos mayores, que ya he podido disfrutar de esa parte. Y ellos lo dicen con aplomo, mi marachita me enseñó, eso me da gusto y me llena. Esmeraldas. Ay, mi cuna. Los esmeraldeños. Mis hermanos, mi gente. La Universidad Luis Vargas Torres. Esperanza en un futuro. El trabajo social. Mi pasión. ¿Qué es para María Luisa el amor? El amor, algo intangible, pero que lo vivimos. La vida. Un regalo. La vida es un regalo. La muerte. Y la muerte es estar con Dios. Precisamente, ¿qué es para usted Dios? Todo. Una canción, la que más le guste, a lo mejor con la que la enamoró el flaco Reina. Con la que lo perdoné, perdón. Con la que lo perdón, siempre me acuerdo, porque me la cantó tan lindo, es que ir a la Plaza Garibaldi y que a usted lo sorprenda, que usted llegue en un taxi y que lleguen los mariachis, le rodean y se sientan unos y usted parado, usted asustada, sale el taxi en México y me canten perdón. Pero quiere decir que en el camino iban medio enojados, él iba uno en cada asiento. Desde el hotel habíamos pasado un momento difícil y él me invitó a pasear. Y él desde el hotel había hablado con el señor, habían llamado allá a la plaza, entiendo que tienen sus contactos, y había armado que íbamos en tal taxi, que cuando nos canten, y me cantaron perdón, entonces se me grabó. Es la verdad. Perdón. Con esa nos quedamos. Su comida favorita. ¡Ay, hay tantas! La que más le guste. La que más me gusta, cangrejo.
Ah, Cangrejo encocado. Yo soy esmeraldeña. claro. Yo soy esmeraldeña No y tiene problema con la orgullosa de mi quebrantada, tierra. No, yo, por ejemplo, tengo problemas ni por con eso de el quebrantada coco, y ni después- sufro y después de... que el arroz sí. se le enfría por estar No, quebrantando el cangrejo. no, yo soy experta comiendo cangrejo. Y Qué bueno. nada que sufro de nada de colesterol, nada de esas cosas, todo me hace bien. Una amiga, Ay, Dios mío, una amiga, mi hermana, Ofelia. Ofelia, Un amigo, Reina, el flaco rey. el flaco Reina. Sus hijos. Mi vida son mis hijos. Después de Dios yo vivo para ellos. Todo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, yo estoy allí, siempre. Y siempre van a contar conmigo. Una decepción, si es que se la puede tener. La traición, La traición. sí, ¿La ha sufrido alguna vez? sí. ¿Y cómo se ha sentido? Muy mal porque yo siempre cuando me doy, me doy. Pero no traición amorosa, porque usted vive con el flaco Reina todo. Amorosa y de todo tipo. Amorosa y de todo tipo. Algo que le haya causado mucha alegría, como decir la mayor alegría que haya tenido en su vida María Luisa Tenorio. ¿Recuerda algún momento especial? Cuando nacieron mis hijos, son momentos inolvidables. Son momentos inolvidables cuando nacieron ellos. María Luisa, para usted, ¿qué es el amor? El amor es algo, yo digo, que hay que vivirlo, porque es efímero, unas veces está, otras veces no está. No sé. ¿Cuál es el regalo que más le ha llenado, que le haya regalado Lucho Reina o sus hijos? Ese regalo que a veces usted no espera y que le llega, que le haya gustado tanto. Como yo quería tanto que ellos estudien, yo puedo decir que el regalo más grande cuando decían, mamá, hoy día me gradúo. Eso me ha llenado a mí de dicha, porque yo sé que eso les puede abrir puertas en cualquier parte. Sí. ¿Qué música le gusta? La romántica, yo soy romántica. ¿Baila? Sí, como toda esmeraldeña, bailo. Me imagino el bolero, ¿no? También aprendí a bailarlo, no sabía mucho porque era media corrida, pero ahí le doy. Por donde ha pasado María Luisa, que son algunos cargos importantes en nuestra sociedad, y por donde se va encontrando con la gente, sabemos que un día vamos a morir, ¿no? Esperamos que sea después de tantos años, pero ¿cómo quisiera María Luisa que la recuerden? Como una persona que extendió la mano cuando el otro lo requería. Yo digo que para ser eficiente hay que ser oportuno. Y entonces unas veces uno puede servir al momento y no lo hace. Cuando uno puede, debe servirlo, debe hacerlo. Capaz de que al otro, ¿cómo se llama?, le dé satisfacción. Yo le digo que una de las satisfacciones más grandes fue mis servicios al Banco de la Vivienda. Dicen que le he servido a tanta gente que yo no me acuerdo, pero ellos se acuerdan de mí. Usted sabe la alegría de ir a un barrio ahora que yo acompañé a mi hijo en su campaña. Y me decía, señora, yo me acuerdo que usted me dio un préstamo, esta casita la hice con usted. Y le digo, no, yo no le he dado préstamo, pero usted vino. Y entonces, y me dijo, y usted se portó también, vamos a ayudarlo a su hijo. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que eso no es una alegría inmensa? Entonces yo digo, y eso lo puedo decir a micrófono abierto, me queda una satisfacción inmensa. Yo jamás pedí un centavo ni ninguna cosa a cambio de nada. Presté mi servicio porque yo tenía un sueldo. Y a quien podía, calificaba. Y a quien no podía, no calificaba. Así fue. Ahora, usted en esta última parte del programa, es decir, casi en todo el programa, le he escuchado invocando a Dios. ¿Es creyente, es muy creyente en Dios? ¿Practica alguna religión? Claro, yo le digo, Dios para mí es todo. Desde joven, muy joven, yo he buscado de Dios, le he pedido a Dios todo lo que tengo, soy, se lo debo a Él, sin Él no soy nadie. Inclusive hoy día me sentía un poco triste y aún por esa pena le venía dando gracias a Dios, porque Él tiene algo mejor para mí. Yo soy una mujer de fe, tremenda fe, y espero siempre en Él, y sé que Él para mí siempre será lo mejor, y nos da cosas que no merecemos porque yo no merezco nada, pero sin embargo, hasta la alegría de tenerte hoy día aquí a todos ustedes. Interesante era lo que íbamos a venir. Al final, María Luisa, queremos dejarle a usted los micrófonos para que nos dé un mensaje como sociedad esmeraldeña, incluso como profesionales, a todos los que escuchan este programa Lenín Plaza Presenta. Bueno, a los jóvenes que estudien. Como yo se los decía hace un momento, que el único medio de superación que tiene el hombre en la vida es la educación.
Eso por lo menos a mí me abrió muchas puertas, muchas puertas. A los padres que apoyemos a los hijos y que demos ejemplo. No hay mejor ejemplo que con los actos. Porque uno puede decir muchas cosas a los hijos, no robes, no hagas, pero los hijos nos ven que estamos haciendo cosas incorrectas y que busquemos de Dios. Que Dios para todas las cosas siempre nos va a servir. Hay momentos en que hasta a mí aquí mi esposo me reprocha, pero usted ya lo va a meter a Dios en esto. Pero es que Dios está en todos los ámbitos y eso nos ayuda a avanzar. Y eso no es de ahora, es decir, porque estoy vieja. He sido siempre una mujer de mucha fe. Y eso me ha permitido a mí avanzar en la vida. Muchas gracias. Gracias a María Luisa Tenorio Aguirre por aceptarnos aquí en su casa y poder darles a conocer a ustedes esa faceta que a lo mejor en muchas cosas no se conocían de esta mujer que ha ocupado algunos cargos públicos y que es reconocida en la provincia de Esmeraldas. Será hasta el próximo programa. Felicidades.